China se iba a industrializar, pero con tecnología propia. Es decir, no iba a ser un sistema maquilador como el mexicano, sino que iban a partir de la llegada de empresas transnacionales, en este caso primero de Asia, ¿no? Las empresas empezaron a regresar de China y localizarse justamente en Norteamérica, sobre todo en México, ¿no? Para producir insumos intermedios y finales a costos competitivos, pero con la segunda presidencia de Donald Trump es ya no solamente que se regresen a Norteamérica, sino a Estados Unidos. Y sí, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que ha llegado nueva inversión a México, lo cual es cierto, son datos duros ciertos, sí, pero para empresas que ya existen y en el modelo que ya existe, que es un modelo maquilador, es un modelo de poder exportar las importaciones. Hola queridos líderes del mundo hispano, el día de hoy nos acompaña el doctor Renato Valderrama Santander. Él es el director de la División de Estudios del Desarrollo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, en México. Bienvenido, doctor, al programa de Líderes del Mundo Hispano. Qué gusto para toda la audiencia también, un placer. Sí, el día de hoy traemos un tema de mucho interés que nos han compartido los miembros de la audiencia sobre cuál es el papel que juega México en esta batalla comercial entre Estados Unidos y China. Entonces, doctor, la primera pregunta es, ¿México está preparado para ganar en esta batalla entre Estados Unidos y China o se perderá esta oportunidad histórica que hoy se está presentando para México? Es una excelente pregunta. Voy a tratar de poner un poquito de contexto para entrar de lleno a la pregunta. Aquí hay dos temas que están correlacionados para poder dar una opinión con un poquito más de información. La primera es que México, en su etapa postrevolucionaria, y sobre todo, digamos, en la época de los 60, ¿no? Que fue el famoso milagro económico mexicano, crecíamos al 6% anual, hospedamos justamente las Olimpiadas, que era como la graduación que tiene una economía en desarrollo, ¿no? De que va muy bien, en fin. Y luego vino los 70s con dos gobiernos, obviamente del partido en aquel momento oficialista, el PRI, donde pues se apuntalaba justamente, o se sigue apuntalando una visión de política industrial nacional. Entonces se crearon grandes centros industriales mexicanos con capital mexicano para generar industria mexicana. Uno, por ejemplo, Sicarza, ¿no? La parte acerera, siderúrgica acá en Lázaro Cárdenas, en Michoacán. El caso de Ciudad Sagún en Hidalgo para crear la parte metalmecánica automotriz, en fin, los trenes, ¿no? Los vagones del metro de la Ciudad de México. En fin, había toda esta cuestión, ¿no? De generar, digamos, un proyecto nacional industrial. Pero vinieron varias cosas, ¿no? Tanto externas como internas, crisis, ¿no? Sobre todo precio del petróleo, luego internamente, bueno, pues un régimen que también en la parte de toma de decisiones estaba ya empezando a tener problemas serios. Vino justamente aquel evento 2 de octubre, luego el halconazo en los 70s. Es decir, venían ya momentos complicados, no solamente para México, pero también para la economía de Estados Unidos. Bien, los 80, esta década para la región de Norteamérica es vital, porque Estados Unidos empezaba a perder competitividad con actores como, por ejemplo, Alemania y Japón. Y entonces viene justamente la época de Peter Reagan, ¿no? Y los Reaganomics en Gran Bretaña, Thatcher, ¿no? Y esta nueva época. Y viene una nueva, digamos, visión de hacia dónde hay que ir, y es lo que se ha, digamos, llamado como el neoliberalismo, ¿no? Es decir, apostar en liberalizar los mercados, apostar en que las economías se abrieran, la ventaja competitiva, ¿no? De cada nación, etcétera. En el caso mexicano, la nueva élite política se empieza a formar en esos cuadros teóricos, ¿no? Académicos, sobre todo en universidades de Estados Unidos, Chicago, Yale, Harvard, y por primera vez tenemos un presidente no abogado,
sino economista, y van a venir tres digamos, ahora sí, en la misma, esta etapa, ¿no? El que va a ser un parteaguas, obviamente, es el presidente Carlos Sáenz de Gortari, que ya va a implementar justamente lo que él aprendió con sus maestros en Estados Unidos, en Harvard, ¿no? De liberalizar la economía. Y entonces aquí es cuando viene la negociación del famoso Telecán, el NAFTA, donde México, en este caso el liderazgo, decide nuestro liderazgo que nosotros vamos a conectarnos a la economía de Estados Unidos para fortalecer la industria, la competitividad industrial de Estados Unidos, lo cual en la lectura no era, bueno, si Estados Unidos se beneficia, también nosotros, porque vamos a generar aquí empleo manufacturero bien pagado, etcétera. Y bueno, esta fue, digamos, a lo que se apostó a nivel nacional en México y a nivel, evidentemente, Norteamérica. El problema vino en los noventas, sobre todo finales, y 2000 principios, porque Estados Unidos empezó a modificar su componente económico y a desindustrializarse. Entonces el capital empezó a invertir en Wall Street y ya no en Detroit, ya no en Pittsburgh, ya no en los centros industriales. Y entonces todo lo que fue la industria, que empezó con México, sobre todo con el Telecán, se empezó a deslocalizar y a localizarse en aquellas economías que producían más barato, o sea, el componente principal, la mano de obra. México pues, era el más evidente y ahí empezó, pero China, que ya venía pidiendo su ingreso a la OMC, Estados Unidos empezó a dilatar ese proceso de negociación muy durísima que hubo durante muchos años entre Washington y Beijing, pero en 2001, en la época de presidente Bush, padre, y luego Clinton, fue cuando se aprueba que China entrara a la OMC, en la idea desde Washington de que China iba a ser la gran plataforma industrial. Pero hubo una pequeña cuestión que no leyeron en Washington o no la leyeron correctamente, y era de que China se iba a industrializar, pero con tecnología propia. Es decir, no iba a ser un sistema maquilador como el mexicano, sino que iban a partir de la llegada de empresas transnacionales, en este caso primero de Asia, ¿no? Japón, Corea, Europa y luego Estados Unidos. Bueno, para México, para Estados Unidos se van a quedar un poco como México, ¿no? Pero China rápidamente hizo el catch-up y empezó a generar empresas locales con marcas locales, y luego vino justamente en esta década que empieza en los 20 el leapfrogging tecnológico, ¿no? La innovación. Entonces dicho esto, parecería ser que con la llegada, sobre todo la segunda presidencia del presidente Donald Trump, benefició para México con esto del nearshoring, porque ya desde la primera presidencia, con la guerra arancelaria, con el presidente Biden, la idea es que las empresas empiezan a regresar de China y localizarse justamente en Norteamérica, sobre todo en México, ¿no? Para producir insumos intermedios y finales a costos competitivos. Pero con la segunda presidencia de Donald Trump es ya no solamente que se regresen a Norteamérica, sino a Estados Unidos. Entonces, en este punto, para entrar ahora sí a la pregunta directamente, lo que vemos con preocupación es que, primero, México depende ampliamente, de hecho, el primer, digamos, rubro de la economía es el sector externo, la exportación, donde más del 80% va a Estados Unidos, y ese sector, ese motor, realmente son multinacionales, sobre todo, obviamente, de capital de Estados Unidos. También europeo, obviamente asiático, japonés, coreano, ahora recientemente China en muy poca medida, pero entonces es un motor que la presidencia de México no puede mover a su antojo. Es decir, las decisiones se toman en Stuttgart, se toman en Alemania, se toman en fin, en los polos, ¿no? Centrales de los países del norte global. Entonces hay muy poca capacidad de México para operar ahí. Entonces, bueno, y por otro lado también hay componentes nacionales que no están estructurados de manera correcta para que realmente haya incentivos en, digamos, llegar al país. Desde recurso humano calificado, que necesitamos calificarlo más en nuevas industrias, porque ahora estamos en la economía digital, pero también en infraestructura, desde energética, carretera, portuaria, etcétera.
Y la otra también muy importante, que es un tema pues tristemente sensible y personalidad, el tema de seguridad, ¿no? Que son tareas domésticas de México que tiene que arreglar de una u otra manera, de tal suerte que, si bien es cierto, sería fantástico que este nearshoring fuera una realidad, pero realmente lo que estamos viendo es un reshoring a Estados Unidos. Y sí, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que ha llegado nueva inversión a México, lo cual es cierto, son datos duros ciertos, sí, pero para empresas que ya existen y en el modelo que ya existe, que es un modelo maquilador, es un modelo de poder exportar las importaciones, ¿no? Entonces hay muy poco componente mexicano, es decir, con patente nacional, y si vemos, para terminar en esta parte, si vemos las principales capitales mexicanos, digamos, pues obviamente Slim, Arambu Zavala, etcétera, los top 10, no están en industrias del siglo XXI. O sea, no ha nacido un Sam Altman mexicano, no ha nacido un Elon Musk mexicano. Estamos entre pan, entre telefonía, que las máquinas de hecho son chinas, ¿no? Estamos entre tequila, entre minería, pero no estamos en la última frontera tecnológica. Entonces, realmente ese es el reto que tiene México. Y se supone, ¿no? Esa es la apuesta de este gobierno, que a partir del Plan México podamos retomar una vez más una política industrial que permita generar campeones industriales nacionales. Pero eso obviamente está por verse. Sí, es muy importante lo que comenta, doctor, porque justamente muchos países envidian la posición geográfica que tiene México en relación a Estados Unidos. Eh, ¿Cree usted que China encontró algo en esta posición geográfica de México, lo cual lo hace atractivo para China en esta guerra comercial? ¿O es un peligro para México la ubicación geográfica que tenemos tan cerca de Estados Unidos? Claro, sí, aquella frase famosa de nuestro presidente Porfirio Díaz, ¿no? Que decía, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? Yo creo que uno de los débitos que tenemos como nación es que no hemos realmente aprovechado la opción geográfica que tiene México, porque estamos de frontera con la economía número 1 del mundo y lo seguirá siendo durante muy buen rato. Tenemos frontera con Centroamérica, ¿no? Y de ahí, pues, obviamente, Sudamérica con el canal de Panamá. Tenemos Pacífico, tenemos Atlántico. O sea, hay muy pocos países en el mundo que tengan todo esto. Además, una biodiversidad, riqueza mineral, petrolera. No somos una potencia en reservas petroleras, pero tenemos petróleo y gas, tenemos litio, tenemos plata, somos el primer productor, en fin, tenemos condiciones fantásticas y no hemos sabido aprovechar. Ejemplo de un país que lo llevó al extremo de aprovecharlo es Singapur. Singapur, pues no tiene recursos naturales, no tiene nada, salvo su posición geográfica, porque está justamente en Ciudad Malaca, abajito de Malasia, y por ahí pasa el petróleo, ¿no? Y por ahí obviamente pasan los recursos naturales hacia la región más rica del mundo, en este caso el este de Asia, en su conjunto. Dijo, bueno, ¿y qué tal si el petróleo crudo aquí lo refinamos? Y es más, ¿qué tal si aquí lo almacenamos y cobramos por eso? ¿Y qué tal si la logística pasa por este aeropuerto, por este puerto y también las finanzas? Entonces, un microestado, Singapur, su riqueza la convirtió a partir de esto. Ahora, eso es el principio. La otra cuestión es que creó recurso humano, un talento brutal, ¿no? La educación como punto fundamental de esto de Singapur. Y la otra, instituciones muy fuertes, anticorrupción, etcétera, brutal. Claro, en un régimen muy duro, muy alejado de una democracia liberal como la que aspiramos tener, pero bueno, al final del día tienen su ciudadanía hoy que pueden aspirar a una democracia avanzada, pero México no ha aprovechado esto. Entonces, ahora, China había sido el gobierno chino había sido muy cuidadoso en tener presencia en México. De hecho, hay muchos proyectos que estaban anunciados y se cayeron. Uno de ellos muy importante, el famoso Dragon Mart en Cancún, iban a montar la Feria de Cantón, es decir, ya para que no fuéramos allá los empresarios, sino traer aquí los proveedores, ya cerrar negocios, y se cayó eso, ¿no? Pero el tren también que iba a conectar con Querétaro, pero muchos proyectos se han caído
Porque, claro, también hay que decir, México es parte de, digamos, la seguridad doméstica de Estados Unidos. O sea, es decir, México no es cualquier entidad para Estados Unidos, somos parte del conjunto de seguridad no doméstica de Estados Unidos. Entonces, China había sido muy cuidadoso en qué poner aquí, no anunciar con demasiada laraca, ¿no? Etcétera. Y la paradoja que tenemos hoy en México, y es una paradoja que bueno, hay que tener una gran inteligencia en este momento para resolverla, es, por un lado, somos vecinos de Estados Unidos y eso no va a cambiar porque la frontera se va a quedar ahí, ¿no? Además, ha sido muy benéfico para algunos sectores el Telecán, luego Temec, es decir, somos una economía ya extremadamente, es decir, México, la economía de México y Estados Unidos hoy es como cuando juntamos una plastilina blanca y una negra y ahora es gris. No hay forma de volver a regresar a colores originales. Ya no hay blanco y negro, somos gris. Estamos interconectados porque la economía americana se ha beneficiado de la mano de obra mexicana, insumos y viceversa. Aquí el empleo que se ha creado, las ciudades que se han generado, las oportunidades, etcétera. Pero el tema es que bajo la visión que hoy tiene Washington de que ya no vengan aquí a las empresas, sino que lleguen a Estados Unidos, eso no es conveniente para ninguna de sus economías. Y ha quedado muy claro, ¿no? Sobre todo cuando las cámaras van a Washington y dicen, señor presidente, eso no conviene. México es además, somos un socio extremadamente rentable y extremadamente confiable para Washington. O sea, lo que Washington le ha pedido a México lo hemos cumplido, ¿no? Ahora, por ejemplo, el ataque al crimen organizado, el frenar la frontera, ¿no? La migración de la frontera sur. O sea, México ha sido realmente un socio confiable, no importa qué gobierno, ¿no? Si es el PRI, el PAN, ahora Morena. Entonces, y por otro lado, lo que México hoy requiere es cantidades importantes de dinero para desarrollar infraestructura. O sea, el Plan México requiere mucho dinero. Lo vemos hoy, por ejemplo, con el metro. Acaban de abrir la línea 1 del metro que estaba cerrada. Tardó mucho tiempo porque costó mucho. Entonces, si el dinero no va a venir digamos, de Estados Unidos o de Europa, que también tienen ahorita un problema serio, tiene que venir de algún lado. Y China tiene obviamente las arcas abiertas en su plan estratégico, que es el famoso la ruta y la franja y la ruta, el One Belt One Road, y por otro lado también tiene hoy, pues, digamos, tecnología. Entonces México requiere tecnología y capital, que China lo tiene y lo quiere poner en México, pero claro, en esta relación que tenemos con Estados Unidos, donde somos socios estratégicos, pero que hoy tenemos una visión diferente desde Washington y México. Entonces, es un momento muy, muy importante porque, termino con esto, además hay otro factor que nos juega en contra. Por un lado, efectivamente, esta nueva gobierno ha logrado atacar la pobreza, quedó comprobado, datos duros, sí, pero no estamos creciendo. Entonces, hoy el gobierno mexicano tiene que sacar dinero del sector privado. Pero el sector privado hoy también tiene momentos difíciles. Entonces, necesitas apoyarlo más, no exprimirlo más. Y para esto, también junto con este reto que tenemos hoy, que no crecemos, está el reto del bono demográfico. Hoy todavía tenemos una parte importante de la población que está en edad de trabajar. Tenemos que ya en el norte global es un tremendo problema y en el norte de Asia, ¿no? Corea, Japón, etcétera. Pero si esta mano de obra no se califica, sobre todo en habilidades de la economía digital y con empleos bien pagados y además formales, se pierde este bono. Y este bono también le conviene a Estados Unidos porque seguimos manteniendo una mano de obra calificada y barata comparativamente con otras áreas y además pegada a Norteamérica. Entonces, yo creo que México, esta presidencia, tiene que sacarle más jugo a nuestra geografía. Cómo saber negociar con un Washington que hoy la tiene también difícil y con un Pekín que sabemos que pues, hoy tiene una rivalidad que prácticamente es una guerra comercial, tecnológica, pero es una guerra donde tienes que tomar bandos, ¿no? Pero ¿qué es lo que más le conviene a México?